industriales, que es lo que vamos a trabajar ahorita, y entramos a sistemas de transmisión, y que tengan el problema ejemplo, para que ahorita lo vayamos desglosando y vayamos viendo cómo se utiliza esta metodología. Entonces, a ver, espero unos segundos en lo que tienen toda la información a la mano, en lo que tomo el pantallazo para lo que son los ingresos aquí en la asistencia. Espero que tengan a la mano, por favor, esa información. El problema 4. Sí, ahorita les digo, es el 4-EP7. Ok. Gracias. Chequen si es la semana 11 en la que estamos o la semana 10, ya no me acuerdo. Creo que es la semana 11 en la que estamos. Es la 10. ¿En la 10? Ok, chequen la 10. Entonces chequen sí, es la semana 10, es correcto. Chequen la semana 10, por favor. ¿Ya lo tienen a la mano? Esos dos, para que empecemos, en lo que voy dejando entrada a más compañeros que van llegando. A ver, os espero, me dicen cuando ya, para que no se vaya, para que vayamos siguiendo la metodología todos y no nos perdamos, ¿sí? Entonces, por favor, para los que van ingresando, necesito que tengan a la mano, ¿sí? Este PDF, que es el material de la metodología para selección de bandas convencionales. ¿Ok? Porque de aquí vamos a ir resolviendo, vamos a seguir la metodología para sistemas de transmisión por bandas. Y necesito que en la plataforma tengan acceso a lo que es el problema. Este problema que tengo aquí, ¿sí? El problema 4EP7, que es el de bandas. Entonces, a ver, espero a que ya me dicen, me confirman, un par de minutos, yo creo que ya. Ya, profe. Sí, y además espero que la mayoría me diga gracias, para que ya lo tengan a la mano y empecemos, y no nos vayamos quedando y vayamos. A ver, les doy un minuto a todos. Empiezo en un minuto aproximadamente. Ya, profe. Ya. Bien, pues empezamos. Les voy a pedir que tengan a la mano, por favor, el problema. Y aquí me interesa que vayamos viendo cómo se van utilizando la metodología. ¿Sí? Que esa es la importante. Bueno, el problema dice, diseño un sistema de transmisión por bandas B para el siguiente equipo. Este dato es súper importante cada vez que vayamos a diseñar un sistema de transmisión por bandas. ¿Sí? Nos tienen que dar los parámetros de entrada mínimos, que es la fuente, que es, por ejemplo, un motor. Comúnmente son motores. ¿Sí? Básicamente se utiliza, vamos a trabajar lo que son motores eléctricos. Nos tienen que dar la potencia, y ese es súper importante el parámetro de potencia, porque dependemos de esa capacidad para poder determinar el tamaño y tipo de banda, y la velocidad de entrada. Entonces, ahí le están dando un motor de 60 HP, es un motor eléctrico de 1780 RPM. Nos dan un código NEMA, sí, que es un código referente a motores para identificar más su capacidad de torque, pero si en ese caso no nos dieran código NEMA, pues tomamos los básicos, que son los NEMA, los A y B, ¿sí? Es un torque normal. El C y D ya son alto torque, ¿ok? Entonces, nos tienen que dar la entrada forzosamente. Y nos tienen que dar también la salida.
O sea, el sistema, ¿qué va a mover? Si la entrada es un motor eléctrico, ¿qué va a mover la salida? ¿Qué sistema mecánico va a mover? Entonces, en este caso del problema dice que es un transportador de grava, ¿sí? Este transportador se tiene que mover a 1250 RPM, esa es su velocidad. Nos dan el periodo de trabajo, en este caso en bandas nos lo piden. Aquí es un trabajo de 24 horas por día, es decir, continuo. Es un valor continuo, ¿sí? Y la distancia entre centros aproximada de dónde se va a ubicar el sistema, ¿sí? Ahora, la distancia entre centros, esa nos las pueden dar como no nos las dan, o sea, nosotros también la podemos determinar. Pero entonces, anoten, súper importante, necesitamos para la entrada la fuente de potencia, la potencia y la velocidad, y para la salida necesitamos el sistema que se va a mover, la velocidad a la que se va a mover, y en este caso, el trabajo o las horas de trabajo por día, ¿ok? Entonces, vamos siguiendo la metodología, esta simplemente se va a repetir dependiendo de lo que ustedes vayan a trabajar. Primer paso, nos dice, se calcula la potencia de diseño. Entonces, para la potencia de diseño, aquí tenemos la tabla, ¿sí? La potencia de diseño va a ser igual a la potencia del impulsor por un factor de servicio, aquí se le llama, ¿sí? Y el factor de servicio depende de ambos. Entonces, primero vámonos al impulsor, al driver. Aquí en el driver tenemos que buscar qué tipo de impulsor tenemos. En este caso tenemos un motor eléctrico y nos están dando un código NEMA, ¿sí? Que es un código para el diseño del torque de tipo C. Entonces, si observan, primera, estamos en las 3 columnas a la derecha. ¿Ya lo identificaron? Ahí vamos a trabajar. Después, dice tipo de servicio, intermitente, normal y continuo. Si nos vamos a la parte final de esta tabla, están las especificaciones del servicio intermitente, normal y continuo. El intermitente maneja un rango de 3 a 5 horas al día. El normal de 8 a 10, ¿sí? Y el continuo de 16 a 24. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ya hay rangos, por ejemplo, alguien me preguntaría, ¿qué se considera si, por ejemplo, fueran 6 horas al día? En este caso lo consideramos como intermitente, ¿no? Todavía. Hasta el 8 vamos a considerarlo como normal. Y de 8 a 15 básicamente sería la consideración. Aunque aquí marque de 8 a 10, nosotros lo tomaremos, por ejemplo, de 8 a 15, ¿no? Entonces, servicio continuo, como ahorita es todo el día, caemos en la última columna. Entonces, vamos a trabajar primero en la columna donde dice AC, ¿sí? NEMA CD y servicio continuo. Vamos a trabajar en esta columna, ¿ok? O sea, toda esta. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Bien. Ahora, el tipo de máquina impulsada. Vamos a ver qué tal anda aquí el inglés, aunque es muy sencillo. Si ustedes ven, son palabras muy básicas, ¿sí? ¿En dónde consideran que puede caer un transportador de grava? Los transportadores de grava son sistemas de bandas planas que transportan, valga la redundancia. Entonces, si lo observan, aquí en la segunda columna está el belt conveyors. Dice belt conveyors for sand, grain y demás. Entonces, aquí es una banda transportadora para arena, grava y demás. Entonces, primera observación, ¿sí? El factor de servicio va a ser de 1.4. A ver, chequen por favor si eso está claro, porque sería el primer parámetro de diseño que tenemos que considerar. Sí, profe. Solamente tengo una duda. En la fórmula dice driver HP, and the driver HP. Ese es a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Profe, ¿Qué pasó?
No, oigan, Perdón, es que apagué el micrófono sin querer, perdón. Ajá. Ok, les decía, ahorita me vuelvo a entrar. Es que tenía el micrófono apagado, perdón. Estamos calculando el factor de diseño. Y el factor de diseño es igual a la potencia del impulsor por un factor de servicio. Entonces, ahorita primero estamos calculando el factor de servicio. ¿Sí? El factor de servicio lo obtenemos de esta tabla. Determinamos primero el impulsor, que es un motor eléctrico, código NEMA-C, y va a estar en servicio continuo. Entonces, estamos en la última columna, en esta. Sí, toda esta columna. Ahí vamos a estar operando. Y ahora, la máquina impulsada, el drive machine, caemos aquí, un transportador para grava, ¿no? Un belt conveyors es un transportador de banda para grava, arena y demás. Entonces, relacionando este renglón con esta columna, caemos en un factor de servicio de 1.4. A ver, verifiquen eso, por favor. Sí, profe, ¿Sí? es correcto. Entonces, ya tenemos el factor de servicio. Entonces, si observan el problema en el ejercicio, para no estarme cambiando, porque luego aquí no lo reconoce, la potencia de diseño va a ser igual a 60 HPs por 1.4. ¿Sí? Recuerden que en los datos, la potencia del impulsor es 60 HPs, es lo que tendría el motor de potencia nominal, si lo quieren ver así. Si lo ven en su plaquita, verían que el motor tendría 60 HPs. Entonces, factor de servicios 1.4 nos va a dar una potencia de diseño de 84 HPs. A ver, hasta ahí, chéquense si hay alguna duda, alguna pregunta. Ya tenemos el primer parámetro. 84 HPs. ¿Sí? Bueno, hasta aquí ya tenemos el primer dato. Entonces ya tenemos la potencia de diseño. Si siguen el problema ustedes que lo están viendo ahí, nos dice que el segundo paso es seleccionar la sección de la banda. ¿Sí? Las bandas de tipo industrial sí que se catalogan en este tipo. ¿Sí? Una banda A, una banda B, C y D. Eso depende de su conformación geométrica. Cuando son AP, son bandas planas lisas, si los quieren ver así. ¿No se han visto, por ejemplo, los que tienen auto, han visto que las bandas de auto son tipo A? Sí, son bandas comúnmente para ese sistema. Las bandas B y C son las de mayor tipo industrial. Y las bandas D son de uso industrial, pero muy rudo, ¿no? Por ejemplo, para mover molinos, por ejemplo, para mover sistemas ya pesaditos, ¿no? Grandes. Las bandas B y C son las más convencionales que se van a encontrar en los sistemas de transmisión. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, las bandas A son las que se utilizan comúnmente en sistemas automotrices. Ahora, la conformación AP y AX indica la AP es una banda convencional normal, o sea, lisa, y la banda AX es una banda dentada. Las bandas con terminación X se utilizan para cuando tenemos muy altas velocidades, ¿no? Por ejemplo, ventiladores que funcionan a 3.000, a 5.000, a 6.000 RPMs, ¿no? Entonces, para tener un mayor agarre y evitar deslizamiento, se utilizan las de terminación X. En este caso de nosotros que tenemos un sistema de banda para mover un transportador, no vamos a trabajar a alta velocidad, vamos a trabajar a 1.250 RPMs. Entonces, podemos seleccionar una banda convencional, una banda B, una banda que termine con P, ¿no? Una BP, una CP, una DP. ¿Ok? Bueno, entonces, primero, en esta tabla, voy aquí a dibujar, anotar. Primero, nos vamos a el eje horizontal, Design Power. Son 84 HPs, entonces vamos a ubicar o estimar aproximadamente 84 HPs. ¿Sí? Entonces voy a trazar una línea, aquí derechito, más o menos por ahí, estimando más o menos 84 HPs. ¿Sí la alcanzan a ver? Estoy entre 80 y 100, un poquito más cargado a la izquierda, porque la mitad sería 90. Entonces, más o menos por ahí. Y después,
En las RPMs vamos a estimar aproximadamente 1780. Entonces, aquí están las rayas convencionales. Estas rayas punteadas que ustedes ven son las que utilizan los motores convencionales. Sí, los motores de 2, 4 y 6 polos. Entonces, comúnmente un motor convencional es uno de 4 polos, de 1750 RPMs. El que estamos tomando me marca 1780, debe ser uno de 4 polos. Entonces, voy a trazar aproximadamente una línea por aquí. Me voy derechito. Y vean, en el punto de cruce, ¿en qué sección caemos? En la BP. Entonces, esa va a ser nuestra selección de sección de banda. Entonces, punto número 2, nuestra sección de banda va a ser una BP. ¿Sí? Si ustedes observan, vean, la banda A, por ejemplo, está dentro de los rangos de baja potencia y altas velocidades. Por eso es muy utilizado en los sistemas automotrices. Y la banda DP está utilizada en los sistemas de alta potencia, por eso decía ya molinos gigantes y todo eso, pero a bajas velocidades. ¿Sí? Las B y las C son las que están en punto intermedio, son las que comúnmente se utilizan en sistemas industriales tradicionales. Es más, si ustedes algún día, si han visto los sistemas de tracción y todo, de los sistemas industriales, utilizan bandas B, son las más comunes. Bueno, entonces ya tenemos el paso número 2. La sección de la banda va a ser una tipo BP. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Bien. Entonces voy a borrar. Paso número 3. El paso número 3 nos dice seleccionar el tamaño de la polea motriz. Para eso nos vamos a esta tablita. ¿Sí? Seleccionar el tamaño de la polea motriz. En esta tablita nos muestran los tamaños convencionales de las poleas, los tamaños comerciales, ¿sí? Los que nos vamos a encontrar, pues comúnmente en los comercios donde venden todo este tipo, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, para seleccionar el tamaño de la polea motriz, nos vamos a ir a la primera columna que nos dice potencia del motor. Y vamos a buscar una de 60. Aquí la encontramos, voy a marcarla aquí. Aquí está la de 60. Sí, 60 HPs. ¿Ok? Ahora, el motor se va a mover en un rango de 1780 RPMs, lo cual contribuye a lo que son los 1750. ¿Sí? Entonces, relacionando nuevamente, yo voy a estar aquí y voy a estar acá. Para mi polea motriz, mi selección va a ser que debe tener un diámetro mínimo de 7.4 pulgadas. Es el diámetro mínimo que debe tener mi polea motriz para la velocidad y para la potencia. Vean, a ver, chequen si está claro. Ese es el diámetro mínimo. Puedo ir hacia arriba, pero no se recomienda ir hacia abajo. ¿Ok? A ver todos, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Vayan anotando los datos porque es lo que vamos a ir realizando. ¿Ya lo anotaron? Sale, siguiente paso. Paso número que vamos, 4, ¿verdad? Bien. Se calcula la relación de velocidad del sistema. Aquí esto es una fórmula. Entonces, la relación de velocidad de un sistema, ahí lo tiene en la fórmula, RB, es igual a la velocidad de entrada sobre la velocidad de salida, y eso va a ser igual también al diámetro de la polea impulsada sobre el diámetro de la polea motriz. ¿Sí? Entonces, realizando la fórmula, el cálculo, me dice que la velocidad de entrada es 1780 RPMs y la velocidad de salida requerida es de 1250 RPMs. Por lo tanto, mi RB, si lo verifican, mi RB ideal, sí, porque eso es lo que a mí me gustaría,
o lo que me están solicitando, va a ser de 1.42. Esa es mi relación de velocidad ideal. Vamos a ver si es posible, con lo que hay en la realidad, poderla mantener. Profe, ¿Ok? ¿cuál es mi polea impulsada? La polea impulsada va a ser la que vamos a colocarle a la máquina impulsada, o al eje de la máquina impulsada, ¿no? Porque la polea motriz es la polea que le vamos a colocar al motor, Sí. ¿sí? Y la polea impulsada es la que le vamos a colocar al eje del sistema transportador. ¿Ok? Y las medidas esas nosotros las sacamos ¿Cuáles medidas? de la polea No, pues lo acabamos de mostrar ahorita. Les acabo de mostrar la de la polea motriz. motriz, ajá. Ahorita vamos por la ¿Tiene que ser impulsada. la misma que la motriz? No, porque si no, entonces no habría cambio de velocidad. Si tú pones las mismas poleas, lo único que haces es transmitir movimiento, pero no estás cambiando la velocidad. Aquí nos están pidiendo que la velocidad de entrada del motor de 1780 RPM la bajemos a 1250 RPM. Entonces, como tenemos cambio de velocidad, debemos tener potencias, poleas de diferente diámetro. Ahorita ya vimos la polea motriz. Nos dice que mínimo tenemos que poner una de 7.4. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta antes de continuar? Bueno, entonces ya vimos que mi relación ideal es de 1.42. Entonces, vámonos a la siguiente tabla. En la siguiente tabla, vean, aquí tenemos en la primera columna line, o sea, una línea, es una línea de datos, y después viene relación, y después viene el stock de poleas, ¿sí? Aquí viene el dato del diámetro. Si ven, la del lado izquierdo, el DR, significa impulsor, o sea, el diámetro de la polea impulsora, y el DN es el diámetro de la polea impulsada, driven, ¿sí? Y en la siguiente columna viene el número de ranuras. Ven que las poleas pueden venir de 1, 2, 3, hasta 8 ranuras, creo. Y de ahí puede haber más, pero ya muy específicas, ¿sí? Entonces, primero me dice el stock de las poleas. Después me dice velocidad y rating de potencia por banda. Entonces, primero vamos a trabajar en el stock chase para determinar las poleas. Y ya habiendo determinado eso, nos vamos a la determinación de las bandas. Entonces, primero, nos vamos aquí y vamos a buscar la relación que queremos, que es de 1.42. Y ahorita aquí les puse esta tabla porque es donde está la relación que queremos. Vean, si ustedes observan, aquí hay varias opciones. Voy a ponerlas acá, 1.42 hasta acá. Son varias opciones las que tenemos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el diámetro mínimo de la polea impulsada? $7.40, ¿no? Dando 7.4 pulgadas. Bueno, entonces, la primera, 1.42, me da para una polea impulsada de 4.40. No me sirve, porque yo necesito mínimo de 7.40. Segundo renglón, me da uno de 3.40. Tampoco me sirve. ¿Sí? Tercer renglón. El tercer renglón me presenta una polea de 8.60. Esta sí me va a servir. ¿Por qué me va a servir? Porque este es mayor a 7.40. Vuelvo a recordarles, en la tabla anterior me decía el diámetro mínimo que yo puedo colocar. Entonces, no tengo una polea aquí en mi cálculo exactamente de 7.40. No puedo seleccionar la de 3.40 ni la de 4.40 porque son menores. Entonces me tengo que ir hacia arriba. Y la más próxima que yo tengo es una de 8.60. ¿Sí? Entonces, para una relación de 1.40, yo voy a determinar que necesito una polea impulsora o una polea motriz, como le quieran llamar, de 8.60 pulgadas de diámetro. Y para que se respete la relación, yo requiero una polea impulsada de 12.40 pulgadas. A ver, anoten eso, por favor, anoten, lo pongan, ustedes hagan
Vayan haciendo sus notas, todo, por favor. ¿Sí? Y esta ya va a ser mi propuesta de selección de poleas. ¿Ok? Esos son los diámetros que me van a garantizar una mayor proximidad a la relación de velocidades que yo estoy buscando. ¿Sí? Y muy importante esto. De acuerdo a este fabricante, anótenlo. Eso está en el renglón 188. Anoten ese renglón también, por favor. O en la línea 188. Porque la vamos a seguir utilizando como referencia más adelante. Entonces, a ver, vean hasta ahí, hasta este punto, si van, hay dudas o preguntas, por favor. A ver, en lo que lo checan, tomo otro pantallazo para la asistencia y díganme si hasta este punto hay alguna duda o alguna pregunta antes de continuar, porque si no, si hay dudas, no tiene caso que sigamos avanzando, ¿no? ¿Puede repetir lo del 8.60 y 12.40? Se supone que el 8.60 es lo de la polea motriz, ¿no? Y la otra es de la impulsora. Es correcto. ¿Cuál es la pregunta entonces? Creo que ya me la respondí solito, profe. Sí, ok. Sí, repito. Primero la referencia es la relación, ¿sí? La relación que necesitamos es esta, 1.42. Es la relación que necesitamos. Me dice que mi polea impulsora como mínimo debe tener un diámetro de 7.4. Entonces, dentro de estas relaciones, aquí recuerden que esta es la columna de la polea impulsora, se los mencioné hacia arriba, la que dice DR, driver. La única que cumple esa condición es esta, la de 860, porque todas las demás, 440, 340 y 480, son menores a lo que es el diámetro mínimo que me están pidiendo. ¿Sí? Imagínense esta situación. Imagínense que yo necesito 7.42, pero no hay ningún dato que me cumpla la de 740. Imagínense que este 860 no existiera. Porque puede pasar que yo busco una relación y no tengo la polea. ¿Qué se tendría que hacer? Pues del 1.42, lo recomendable es, bueno, entonces si no hay de 1.42, no hay poleas, me voy a la relación que sigue para que la diferencia sea mínima, 1.43, por ejemplo. Y aquí ya hay una de 9.40, ¿no? ¿Qué sucede al cambiar la relación de 1.43? Pues que la velocidad que yo requiero va a tener una pequeña variación. A lo mejor no salen 1.250, ¿no? A lo mejor salen un poquito menos, a lo mejor 1.240. Necesitaríamos hacer el cálculo después, ¿no? Para verificar qué velocidad real es la que tengo. Pero en este caso sí tengo los datos, sí tengo las poleas. Entonces, ahorita, con estas poleas se me va a garantizar una relación exacta, ¿sí? La de 860 y la de 1240. Esta de 860 es la que le voy a colocar a mi motor y la de 1240 es la que le voy a colocar al eje que va a mover al sistema transportador. Profe, si fuera al revés, si quiero más velocidad, por ejemplo, mi entrada es de 1250 y mi salida la quiero de 1700 y cacho, ¿puedo nada más invertir las poleas? La motriz Pues, cambiarla a la impulsada. Es correcto, pero necesitas verificar siempre la potencia, ¿eh? Porque los tamaños de las poleas se colocan en función a la potencia, porque también el diámetro del eje, por ejemplo, del motor, pues debe estar apropiado para soportar la potencia y para soportar el tamaño de la polea. Si tú colocas una polea de gran tamaño en un eje muy delgado, ¿sí? Ese eje se puede flexionar, ¿no? Entonces, todo esto va con base en cálculos. O sea, tú puedes hacer esa inversión de que requieres más velocidad, sí se puede. Pero ojo, también toma en cuenta la potencia y también toma en cuenta que entre a mayores velocidades, la potencia disminuye, ¿eh? Uh-huh. Nada más esas consideraciones. Pero sí, sí es válido también lo que tú dijiste. Se invierte en las poleas y listo, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Entonces, profe, esto es como una suposición de los diámetros, porque en realidad... No es una suposición, ya son reales. Esta tabla que te estoy pasando es de un fabricante, ya exclusivamente. No sé si vieron en los materiales, les pasé esta metodología para que vayamos viendo,
y les pasé un manual de un fabricante de aquí de México. Estos datos ya son reales. Estos tamaños de poleas son reales, no son suposiciones. ¿Sí? Ya si vamos Entonces, al finalizar, que terminemos el diseño, esto es lo que vamos a proponer. Necesito polea de diámetro 860 y necesito polea de diámetro 1240. ¿Sale? Sí, repito, aquí ya no hay, hasta ahorita no vamos haciendo suposiciones, ¿eh? Ya todo es real. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien, siguiente paso. Nos vamos a ir, recuerden que les pedí que anotaran el renglón 88. ¿Sí? 188, perdón. ¿Por qué? Porque primero, déjenme cerrar aquí. Primero, esta tabla, ¿sí? Es para determinar el tamaño de la polea. Ahora, en la siguiente tabla que tenemos aquí, vamos a determinar una combinación de distancia entre centros para determinar la longitud de la banda. ¿Sí? Ahora, mi distancia entre centros original que yo establecí son 32 pulgadas, pero vamos a ver si es posible colocar esa distancia dentro del rango de poleas y banda que yo seleccioné. Entonces, del lado derecho hay una columna que se llama line. ¿Ya lo ubicaron? Bueno, en esa que se llama line, vamos a ubicar la 188, que fue donde seleccionamos las poleas. ¿Sí? Voy a ver si me alcanza aquí. 188, aquí está. Bien, voy a trazar una línea para que la podamos ver. Aquí está la 188, voy a trazar de aquí una línea. Vean, todo esto abarca la 188. Y la 188 considera distancia entre centro mínima 14.3 pulgadas y como máxima 44.9. Pero nosotros queremos 32. ¿Cuál es la más cercana a 32? ¿Sí? ¿Por qué seleccionamos 30? ¿Qué pasa si la banda queda muy corta? Por ejemplo, una banda quede muy cortita, una distancia entre centros muy cortita. Si yo dijera, yo necesito una distancia entre centros de 10 pulgadas, o sea, muy abajo de 14.3, que es lo mínimo. Pues el sistema corre el riesgo de que la banda se patine porque quede muy abierta y no pueda agarrar una superficie suficiente de la polea. Entonces la banda se puede patinar. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo quiero una distancia entre centros de 50 pulgadas? Ya estoy arriba de 44.4. Y es una distancia muy grande, en la cual la banda puede perder potencia porque se va a colgar. Y es una longitud muy larga, entonces la banda se cuelga. Por más que la tense, se va a colgar por la misma distancia, entonces yo pierdo potencia. Entonces aquí el fabricante me dice, mira, para el tamaño de poleas que seleccionaste, ¿sí? La distancia entre centros mínima debe ser 14.3 y la máxima 44.9. No te recomiendo menos porque la banda se vaya a patinar. No te recomiendo más porque las bandas se vayan a quedar a holgar y pierdas potencia. ¿Ok? Entonces me da este rango el fabricante. Yo tengo un espacio establecido de 32. Entonces, busco el de 32 pulgadas. Y el ¿Qué más pasa cercano, si quiero una banda de las mismas velocidades, pero con una longitud de 1 metro? ¿Qué puedo hacer? ¿2 bandas? O sea, tengo que no. transportar 1 metro. El número de bandas está en función de la potencia. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok. ¿Sí? El número de bandas está en función de la potencia. La longitud está en función del espacio de trabajo que tú determines. Si tú quieres optimizar espacio, pues te vas hasta el más pequeño, hasta el mínimo que te recomienda el fabricante. ¿Sí? Si por alguna circunstancia tu sistema va a quedar muy largo, te dice, ¿sabes qué? Como máximo 44.4, no te recomiendo más. ¿Sí? Entonces, todo este espacio te lo da el fabricante y ya es tu criterio determinarlo. ¿Sí? Pero aquí, simplemente, esto es para una sola banda, ¿eh? Sí. Ahorita todavía no nos metemos con cuántas bandas, eso va más adelante, ¿no? Bueno, entonces, primero, el espacio que yo determiné es el de 32.9. Si alguien me dice, si no tengo espacio determinado, pues a lo mejor buscamos optimizar y ver si en mi espacio, pues quedan alguno de 14.3, de 18, de 21, ¿no? Pero aquí sí me lo están sugiriendo. Entonces, si observan, el más cercano a 32 pulgadas es 32.9.
Entonces, el de 32.9, ¿sí? Está, voy a marcarlo aquí. 32.9. Aquí está. Es este que está aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver? 32.9. Es el de la ¿Ok? izquierda, profe. Ah, sí, cierto. Perdón. 32.9. Este. ¿Ok? Este es el que yo voy a seleccionar. ¿Sale? Ahora, ¿para qué banda es? Entonces, ya voy a subirme acá para no perder el renglón. Me voy aquí. Y este va a corresponder a una banda B96. Ese va a ser mi tamaño de banda. Anótenlo. Una B96 es la que me va a garantizar una distancia entre centros de 32.9 a una tensión exacta para dos poleas del tamaño que acabamos de seleccionar. Me queda por ahí un par de minutos. Recuerden que si me corta aquí la transmisión, nos volvemos a conectar. Entonces ya tenemos el siguiente paso, ¿sí? La longitud de la banda, o mejor dicho, la banda va a ser una B96. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Bien, entonces ya tenemos mi banda B96. Siguiente paso. Vamos a determinar la potencia que va a soportar esta banda y con base en ello determinar cuántas bandas necesitamos. ¿Sí? Entonces, para ello, van a notar el siguiente dato. ¿Cómo borro esto aquí? ¿Sí? Ok. Si ustedes observan, dentro de las selecciones, aquí hay un cuadrito de este lado, si lo observan. Este cuadrito que tiene un renglón, que me está dando, este renglón se le llama factor de corrección por longitud de arco de banda. Anótenlo, por favor. Aquí está arriba, ¿no? Factor de corrección por longitud de arco. ¿Sí? Ese factor lo vamos a utilizar ahorita en la determinación de la potencia por banda. Entonces me regreso a la línea 188. Aquí está 188. 188. Aquí estoy. Seleccionamos este de 32.9. Este va a tener un factor de corrección por banda, arco de banda de 1.01. Anótenlo, por favor, es decir, del 1%. Hay que corregirlo y ahorita lo vamos a utilizar. Entonces, anoten ese factor de corrección por arco de banda 1.01. Anótenlo, por favor. ¿Ya todos? Bien. Ahora sí, nos vamos a la siguiente sección. Ya tenemos todo. Esperemos que entren todos para irlo repitiendo. Entonces, bueno, hasta ahorita ya seleccionamos el perfil, la sección de la banda. Ya tenemos potencia de diseño. Tenemos la sección de la banda. ¿Sí? Tenemos ya el tamaño de la polea motriz. Tenemos el tamaño de la polea impulsada. Tenemos la longitud de la banda, es una banda B96. Y tenemos el factor de corrección por longitud de arco de la banda. Son los datos que tenemos. Todos los tienen ahí, ya todos los verificaron, ya todos lo checaron. Vamos con el siguiente dato. Necesitamos conocer la potencia que soporta cada banda. ¿Sí? La potencia que soporta cada banda está en función de las velocidades. ¿Ok? Y obviamente de la sección de la banda. Entonces, recuerden la línea 188, porque ese dato es súper importante, porque de ahí sacamos todos los datos. Bien. Déjenme ver que vayan entrando todos, para que ya vayamos igual, porque todavía faltan compañeros, apenas van entrando.
Bien. Nos regresamos a la tabla anterior. Entonces, primero trabajamos con el stock de las poleas. Ahora nos vamos a potencia por banda, ¿sí? Horsepower rating per belt. Bien. La velocidad de entrada es de 1780 RPM. Esa la vamos a considerar con la de 1750, que es la más próxima de forma nominal, ¿sí? Nos vamos, entonces, en esta columna, seleccionamos una banda BP, o sea, una banda normal. No seleccionamos una BX dentada. Recuerden que esa dijimos que es para altas velocidades. Entonces nos vamos a la banda BP y nos vamos al renglón 188. Me voy al renglón 188, aquí está, voy a trazar una línea. Y del renglón 188 a donde yo seleccioné, estoy aquí. Tengo una potencia por banda de 15.62 HPs. Anótenlo, por favor. Voy a tener una potencia por banda de 15.62 HPs. ¿Sí? ¿Ya la anotaron? Y vayan viendo también el problema que tienen en el otro PDF. ¿Sí? 15.62 HPs. Pero esta potencia por banda la tengo que multiplicar o agregarle el 1% por el factor de corrección. Entonces, 15.62 HPs lo voy a multiplicar por 1.01, que es el factor que anotamos de la tabla anterior, y eso me va a dar una potencia por banda corregida, vamos a llamarle así, de 15.81 HPs. Anoten ese dato, por favor. 15.81 HPs. ¿Sí? ¿Ya todos? Y pues ya nos vamos a la parte final, donde dice, se determina el número de bandas requerido. Entonces, el número de bandas es igual a la potencia de diseño sobre la potencia por banda corregida. Eso me va a dar, mi potencia de diseño son 84 HPs, que fue lo que calculamos al inicio, y mi potencia por banda corregida es de 15.81. Eso me dice que como mínimo yo voy a requerir 5.31 bandas. Pero, como yo no puedo tener 5.31 bandas, me tengo que ir al valor entero más cercano. Por lo tanto, lo que yo requiero son 6 bandas tipo B96. ¿Sí? Anótenlo, por favor. A ver, voy a salirme de acá. Voy a compartirles el otro. Ya nada más son los resultados. Compartir es este. Vean, aquí está todo lo que fuimos haciendo. Y aquí está el final. Vean aquí lo que les decía. Esto lo seleccionamos ahorita. 1562. Se multiplica por el factor de corrección, 1.01. Me da 15.81. El número de bandas requerido, potencia de diseño entre potencia por banda corregida, 84 en 1581, me da 531. Por lo tanto, yo necesito 6 bandas, porque no me puedo ir a 5, porque estoy debilitando el sistema. ¿Sí? Entonces, yo no puedo bajarme a 5 bandas, me tendría que ir a 6 bandas forzosamente, para que el sistema sea seguro. Porque si yo bajo el número de bandas, corro el riesgo de que no soporte, alguna banda no soporte la carga. Y reventándose una, adiós todas. Por eso siempre se consideran 6 bandas. Bueno, en este caso, el número inmediato superior, 6 bandas. A ver, hasta aquí díganme si hay alguna duda, alguna pregunta. En lo que tomo otro pantallazo. Yo tengo una duda, profe. Dime. Esas 6 bandas, ¿se podría decir que en el sistema se tienen que acoplar esas 6 bandas para funcionar? ¿O solamente, o se hace un tipo de arreglo para que funcione a la potencia requerida? Tienes que poner las 6 literalmente en una polea de 6 ranuras, que es lo que ahorita vamos a ver. Ah, ya, ¿sí? profe.
O sea, ahora sí, aquí ya sabemos cuántas ranuras debe tener mi polea. Todavía no lo sabíamos hace rato. Ahorita nos vamos a regresar. Es el último dato que nos falta, ¿no? ¿Sale? Entonces, a ver, anoten, esto sí lo van a anotar ustedes. Resumen del diseño. ¿Qué requerimos? O sea, ya al final, ¿qué es lo que vamos a solicitar? Primero, voy a necesitar 6 bandas tipo B96. ¿Sí? 6 bandas tipo B96. Ahora, voy a necesitar una polea motriz. ¿Sí? Voy a regresarme aquí al renglón 188, aquí está. Todos estos datos. Voy a necesitar una polea motriz de 8.60 pulgadas de diámetro 8.60 pulgadas. Y aquí viene lo importante, vean, esta sección, déjenme mejor, aquí me dice cuántas ranuras comercialmente tienen las poleas, vean, entonces me dice que esta de 860 y de 1240 pueden venir de 1 a 8 ranuras o 10, o de 10 ranuras. No hay más. Entonces, yo necesito una de 6, cae dentro del rango de 1 a 8, si existe. Entonces, voy a necesitar una polea de diámetro 8.60 de 6 ranuras. Una polea de 6 ranuras. Y voy a necesitar una polea impulsada de diámetro 12.40, también de 6 ranuras. ¿Sí? Distancia entre centros estimada, 32.9 pulgadas, que es lo que me dio la tabla. Eso sería a la tensión correcta para la banda. Recuerden que la banda también debe respetar una tensión, no nada más es estirarla, ¿no? Se respeta. Si la pongo muy tensa, la banda pierde vida útil. Si la pongo muy floja, también pierde vida útil. Entonces, siempre lo ideal es que las bandas estén a la tensión correcta. Hay 2 formas de verificarlo. Colocándola en su distancia de centros teórica, o ustedes que ya llevaron metrología, hay un aparatito que sirve para calcular la tensión ideal de una banda, ¿no? Y el plan B, que es lo que hace la mayoría, ¿no? Simplemente con el dedo pulgar y oprimirla y ver que no sobrepase la uña. Pero eso se hace, lo hacen la gente que ya tiene mucha experiencia, ¿no? Que nada más le pone el dedo y dice, está bien. En caso contrario, simplemente verificar con el aparatito ese para medir la tensión de la banda o verificando su distancia entre centros teórica, ¿no? Dependiendo de lo que te dice el fabricante. El fabricante dice, la tensión correcta de esta banda es a 32.9 pulgadas. Entonces, más o menos se deja en esa longitud y listo. No pasa nada. Bueno, con eso ya vimos un ejemplo de selección de bandas. A ver, chequen si hay alguna duda, alguna pregunta en lo que tomo otro pantallazo para la asistencia. Díganme si hay alguna duda, alguna pregunta. Esta metodología es global, o sea, para cualquier tipo se presenta, ¿no? Esta es de un fabricante exclusivamente. Por eso repito que esto, más que meternos a un libro, desde mi punto de vista, pues mejor que nos lo diga el que fabrica, ¿no? A ver, díganme si hay dudas, preguntas, comentarios. Yo tengo una duda, profe. Dime. Cuando estamos seleccionando el tamaño de la banda, en el renglón 188, ¿por qué seleccionamos el 32.9? En este caso, porque si veas el problema, nos está solicitando una distancia entre centros aproximada de 32 pulgadas. Entonces, respetando ese criterio, pues buscamos el más cercano, ¿no? 32.9, que es lo que me dice el fabricante que tiene su banda de longitud con las poleas que seleccionamos. Si en algún momento dado tú no tienes una distancia entre centros, dependes de 2 cosas. 1, debes conocer el espacio con el que cuentas para colocar tu banda.
y debe respetar el rango que te da el fabricante, que era de 14 como mínimo y de 44 punto y tantos como máximo, ¿no? O sea, él te dice, este es el rango apropiado para esta selección que tú tienes. Tú me dices, le ponemos uno de 15 para optimizar espacio. Pues perfecto, se puede, ¿no? ¿Qué ganas con optimizar espacio? Ah, bueno, bandas más pequeñas, ¿sí? El espacio de trabajo reducido, ¿ok? Pero muchas veces nosotros no dependemos tanto de mi selección, sino dependemos de físicamente el espacio que contemos, porque yo no sé dónde está colocado el motor y no sé dónde va a estar colocada la banda, ¿no? Entonces, dependiendo de la ubicación del motor y de la ubicación de la banda, pues yo tomo dimensiones y determino si la distancia es apropiada o no. Ahorita, por ejemplo, en este ejemplo, haz de cuenta que me dicen, mira, el motor tiene que estar aquí y la banda tiene que estar acá, en tal posición. O sea, ahí tienen que estar, no los puedo mover. Ahí necesito una banda. Ah, bueno, pues yo vengo y mido y digo, pues tengo 32 pulgadas, eso es lo que necesito. Más o menos, ¿no? Donde, un espacio pequeño donde yo pueda tensar el motor, donde pueda estirar la banda. ¿Sí? O sea, eso es lo que tenemos en la realidad. Yo me tengo que adaptar a las condiciones físicas que tenemos, ¿no? O sea, el motor va a estar en un lugar y pues no nomás es llegar, ¿sabes qué? Ese motor quítalo y ponlo acá porque necesito que tenga una longitud más corta. Pues no es posible, ¿no? Ah, ya entiendo. Sí, esa era mi duda. Sí. Gracias. Sí, repito, o sea, necesitas físicamente ver tu lugar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo este espacio. Ah, bueno, pues vamos a ver si el espacio es posible. Si tú ves en la tabla y sabes que es el espacio muy corto, ahí sí voy a tener que moverlo, a lo mejor porque ya estás dando un argumento. O sabes que el espacio es muy largo, ya sobrepasa lo que me dice el fabricante. Ah, pues sabes que hay que moverlo porque ya tienes un argumento que justifique ese cambio, ¿no? Pero en caso contrario, te tienes que adaptar a lo que se tiene. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, no es bien, no, son ranuras. Ajá, las ranuras es donde van a ir las bandas. Sí conocen bien, sí conocen las poleas, ¿no? A ver, permítame un segundito, denme un segundo. Perdón, ya está. Entonces, sí, esas son ranuras. ¿Qué pasó con las ranuras? Ajá, sí, o sea, son 6 ranuras porque nuestro cálculo nos dijo 6 bandas, ¿no? Y ya vimos que comercialmente sí existen poleas para ese tamaño de 6 ranuras. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Sí, es una metodología. Es una metodología que hay que seguir nada más. Por eso son selecciones, o sea, no es otra cosa. Ya el fabricante nos dice, pues de acuerdo a tus necesidades, mira, sigue esto. Y es una metodología que ustedes ya tienen ahí. Nada más hay que seguirla y hay que tomando criterios, por ejemplo, esa distancia entre centros y cosas así, ¿no? Simplemente hay que tener argumentos, nada más. Y ya les dije los datos necesarios, ¿no? Necesitamos esos datos como mínimo forzosamente. La potencia de entrada y la velocidad de entrada, potencia de salida y velocidad de salida. Y, por ejemplo, en este caso, estimar el horario de trabajo y en un momento dado que tampoco tengan el horario de trabajo, pues tómenlo continuo, ¿no? O sea, algo que va a trabajar todo el día. Y la distancia entre centros, repito, pues dependemos del espacio, ¿no? De lo que nosotros tengamos. Bueno, pues si no hay dudas ni preguntas, jóvenes, les voy a pedir que por favor, para mañana nos volvemos a conectar, lean el de cadenas. Vean el ejemplo del de cadenas y vamos a hacer lo mismo. Es otra metodología. También ya tienen ahí el PDF y hacemos lo mismo en la misma secuencia, ¿no? Y de una vez les voy avisando. El día viernes, no sé si este viernes, yo creo que de aquí a 8 días, les voy a poner una evidencia de lo que les dejé de tarea de mecanismos, de cálculo de sistemas de transmisión por engranes. Les voy a poner, más que una tarea, una evidencia.
Entonces, pónganse a estudiarla porque se las voy a preguntar. ¿Sí? Ese es para que evaluemos también y tengamos una evidencia sobre eso. Porque en Granes es muy sencillo, es muy rápido. La chamba es lo de mecanismos que por alguna razón, si no la vieron, pues no se aflijan, la estudian y no pasa nada, ¿no? Eso sería en la realidad. Imagínense en la realidad que están trabajando y les dicen, necesito que calcules qué velocidad necesito para unos, cuántos dientes deben tener tales engranes. No van a decir, híjole, es que eso no me lo enseñaron. Lo que van a hacer en la realidad es decir, sí, mañana se lo tengo, correr a su casa, buscar un libro y ponerse a estudiar y resolver el problema. Eso es lo que van a tener que hacer en la realidad. Entonces hagan de cuenta que es lo mismo. Ahorita lo necesitamos, se van a tener que poner a estudiar. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes, comentarios? Es el de engranes. Ahí hasta les puse algo para que lo lean, pero tienen que estudiarlo también. ¿Sale? Profe, Bueno, si no otra hay- duda. Dime. Para lo del proyecto final, estaba revisando la plataforma y no está especificado bien qué es lo que necesitamos, o tal vez yo no lo encontré, no sé cuál ¿A sea qué te ahí. refieres con bien? Sí, ¿Qué le ¿qué falta? es lo que tenemos ¿Qué que le hacer? falta? ¿Qué es lo que tenemos que Ahí hacer? dice un sistema elevador completo. Sí, es un sistema elevador. Mm, Hacer todo un elevador para subir una caja que pesa, que es creo que de 2 por 2 por 2, que pesa 1250 kilogramos y hay que subirla a 15 metros. ya, sí, ya me apareció, es que como lo revisé en mi teléfono no me había aparecido. Ah, ok, no, sí, sí está completo. Ahí viene Sí, todo. sí, disculpe. ¿Sí? Entonces, si los que van a tomar esa opción, ahí está toda la información. Y ahí está todo lo que tienen que entregar. ¿Sí? Los que ya, por ejemplo, están ahorita en el curso, mi consejo es enfóquense para que lo terminen ya. O sea, ustedes tomaron esa opción. Y por ahí les mandé porque algunos compañeros mandaron correo de que si todavía se podían inscribir, yo les dije que eso está abierto, ¿no? O sea, mientras estemos en el cuatrimestre, eso está abierto. Ahí ustedes considérenlo, ¿no? Por eso ahí creo que se los mandé con tiempo para que pues tomen su mejor decisión y vean qué opción consideran, ¿no? Repito, los que ya ahorita ya están en el curso, pues eso mi consejo es enfóquense ya en el curso, ya esto que les envié ahorita del diseño, eso ya no es para ustedes. Ustedes enfóquense en apurarle lo más que puedan, ¿no? Y los que consideren el proyecto, empiecen ya a verificar lo que se necesita. Por ejemplo, esto que estamos haciendo lo van a tener que hacer. Lo van a tener que justificar. ¿Sale? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, jóvenes, los dejo porque tengo clase con otro grupo. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Pasen buen día y nos estamos viendo. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Vale, profe. nos Hasta luego. vemos. Hasta luego. Los veo. Lo que esperamos es que se vayan incorporando todos, ¿no? Voy a tomar un pantallazo para ver los que ya entraron. Esperamos un par de minutos y ya iniciamos, porque si no se nos va la hora y no nos da tiempo. Entonces, lo que les solicito que tengan a la mano primero es este PDF, ¿sí? Que es el de sistema de transmisión por cadenas. Ese lo tienen como material descargable en la plataforma. Y también esto de esta parte, aquí vean, está la metodología ahora para cadenas. Y también que tengan a la mano el problema número 5, el 5EP7. ¿Sí? Entonces, ustedes van a estar con van a estar con el problema 5, lo van a ir siguiendo y también van a ir viendo lo referente a la metodología, cómo ir utilizando las tablas para lo que es nuestro diseño. Yo voy a trabajar con entonces, pues vamos a iniciar porque si no se nos va la hora, a ver, ahorita van llegando y pues se van incorporando. Bien, en la primera parte de lo que es este tutorial, o mejor dicho, de lo que es esta metodología, vienen unas especificaciones que tenemos que respetar. Estas son las siguientes, ¿no? La cantidad mínima de dientes del sprocket debe ser de 17, ¿sí?
menos que el impulsor funcione a una velocidad muy pequeña, menor de 100 RPM, pero por lo regular siempre se manejan 17 a 18 dientes. Es igual como en los engranes, si lo recuerdan. En los engranes también lo recomendable son el piñón o el engrane más pequeño, como mínimo de 17 a 18 dientes, ¿sí? Ahora, dice, la relación de velocidades máxima debe ser de 7, ¿sí? Aunque son posibles relaciones mayores. ¿Ok? Entonces, un RB máximo para el sistema de engranes para el sistema de sprockets, perdón, es 7. Yo les había comentado que para relaciones de velocidades más altas, pues ya se utilizan los engranes. Bien, la distancia entre centros de los sprockets debe estar entre 30 a 50 pasos de cadena. ¿Sí? 30 a 50 pasos de cadena, voy a cambiar aquí tantito la imagen. El paso de cadena se refiere a esto. Vean, esta es una imagen de una cadena. Uy, ahí está. Esta es la imagen de una cadena, ¿sí? Entonces, la distancia entre eslabón y eslabón se denomina paso. En cadenas se mide con respecto a pasos de cadena. Entonces, la distancia entre centros está en función del número de pasos que tiene la cadena, es decir, número de eslabonamientos, por el paso de la cadena. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero lo que es en términos de pasos, cuando hablamos de pasos va a ser así. Eslabonamientos de cadena. Por ejemplo, este dibujito que tengo aquí, si ustedes lo ven, tienen 1, 2, 3, 4, este es de 5 pasos, este dibujito, ¿sí? Tiene 5 pasos de cadena, ¿ok? Para que quede bien claro ese concepto, porque ahorita lo vamos a manejar mucho, y repito, ya que en cadenas se maneja las distancias por pasos de cadena, ¿sí? Entonces, espero que esto haya quedado claro. Repito, si ustedes ven este dibujito, este tiene 1, 2, 3, 4, 5 pasos de cadena. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Pasos de cadena. Entonces, lo que me recomiendan aquí, el fabricante, pues es que la distancia entre sprockets debe estar entre 30 a 50 pasos. En ese espacio tenemos que trabajar. Recuerden que esto es lo mismo que lo que vimos ayer en bandas. Nos tenemos que ajustar a los espacios que tengamos. Pero en un momento dado que nosotros no tengamos o tengamos libertad de seleccionar esa condición, pues primer criterio puede ser que sea una cadena que no quede tan larga, por lo tanto puede ser 30 pasos como mínimo, o un término intermedio para poderla tensar y aflojar, entonces a lo mejor 40 pasos, ¿no? ¿Sí? Siguiente, en casos normales se recomienda que el sprocket no exceda de 120 dientes, el sprocket grande, ¿sí? Entonces vean, el sprocket pequeño como mínimo se recomienda 17, el sprocket grande se recomienda 120 dientes. La cadena debe ser un múltiplo entero del paso y es recomendable tener un número impar. ¿Por qué un número impar? Vuelvo al dibujito anterior. Si ustedes ven, esta tiene un número impar porque tiene 5 pasos. Si ustedes observan, vean cómo termina el dibujo, ¿sí? Termina con 2 eslabonamientos internos, ¿sí? Este sería un externo, ¿sí? Esta parte sería un externo. La cadena en sus extremos siempre debe terminar con eslabonamientos internos para que yo pueda colocar un candado completo. ¿Sí? El candado completo vendría siendo un equivalente a esto que tengo aquí. ¿Sí? Se pone el candadito y se le ponen sus extremos y aquí en este caso se cierra por medio de una chaveta, ¿ok? O de un seguro. Entonces, por eso se recomienda que siempre las cadenas tengan como longitud un número de pasos impar para que siempre termine con eslabonamientos internos. ¿Ok? Seguimos para ir avanzando. Y finalmente, ¿sí? Se considera que la distancia entre centros calculada no existe colgamiento. Por consiguiente, es la distancia máxima y se debe considerar tolerancias de ajuste. Es decir, debemos siempre dar 1 o 2 pasos para, en un momento dado, tensar la cadena o poderla aflojar para poderla quitar. ¿Sí? Entonces, estos son ahorita los lineamientos. ¿Ok? Entonces, los vamos a ir respetando con base en lo que veamos en el problema. Ahora bien, nos vamos a nuestro problema. Nuevamente, los datos de inicio. Voy a irme aquí a la página número 2. ¿Sí? Dice, los datos de inicio. Debemos tener siempre una entrada, que debe ser una fuente de potencia. Sí, en este caso nos dan más opciones. Nos dan motor eléctrico, nos dan motor de combustión, con accionamiento hidráulico, con accionamiento mecánico. Entonces, debemos tener la fuente de potencia.
debemos tener la potencia que se va a transmitir. En su ejemplo, si lo ven, son 40 HPs. Y la velocidad de entrada, 900 RPMs. ¿Sí? En este caso, en la salida se estipula un molino de martillos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya lo checaron? Ese molino de martillos se debe mover a 300 RPM, debe girar a 300 RPM su sistema de accionamiento. Y aquí sí me están dando una distancia entre centros estimada. Me solicitan una distancia entre centros, vean, de 40 pulgadas, ¿eh? Entonces recuerden que ahorita vamos a ir manejando pulgadas y pasos, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos el inicio. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Porque ya vamos a iniciar la metodología. Espero que tengan ahí el ejemplo para que ya lo vayan viendo los resultados. Yo aquí les voy mostrando las tablas de dónde vamos a irnos apoyando y que vayan haciendo sus anotaciones. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? ¿Todo claro? Bueno, confío en que sí. Sale. Entonces, primer paso. Dice nuevamente, se calcula la potencia de diseño del sistema. Entonces, nos vamos a ir acá, primero, al tipo de entrada. ¿Sí? En este caso, nuestra fuente es un motor eléctrico, entonces vamos a estar en la columna de aquí en medio, ¿no? Motor eléctrico. Porque aquí es motor de combustión interna, accionado hidráulicamente, motor de combustión interna con accionamiento mecánico. ¿Sí? Bien. Entonces, estamos en motor eléctrico. Y luego me dice el tipo de carga. Suave, impacto moderado, alto impacto. Entonces, vamos a ver un molino de martillos en dónde cae. Nos vamos a ir a nuestra tablita de más abajo y buscamos molino de martillos. ¿Sí? A ver, chequen y me dicen en dónde está. ¿Dónde está molino de martillos? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Aquí está. Mills es molino, hammer, martillo, ¿no? Molino de martillos. ¿Ok? Esta tablita yo les recomendaría mucho, si están llevando inglés, para que la platiquen con su profesor, ¿sí? Para que vean, estos son terminología técnica muy, muy buena, para que ustedes la tengan y la conozcan, ¿sí? Entonces, aquí está molino de martillos. Entonces, si ustedes ven, caemos en alto impacto, ¿ok? Entonces, por lo tanto, nuestro factor de servicio sería entrada motor eléctrico, tipo de cargas de alto impacto, es de 1.5. Anoten eso, por favor. Primer dato, nuestro factor de... Permítanme un segundito, por favor, en lo que lo notan. Perdón, me desconecté un momento, pero continuamos. Ahora, bien, el siguiente paso, ya que tenemos el factor de servicio, vamos a calcular la potencia de diseño. Entonces, el cálculo sería potencia de diseño, nuevamente, como lo vimos en las cadenas, es igual a potencia de entrada por factor de servicio. Entonces, en este caso, voy a ponerlo aquí. Potencia de diseño va a ser igual a mi potencia de entrada. Mi problema me dice que son 40 HPs, que multiplican, en este caso, 1.5. Esto me va a dar 60 HPs. Esa es mi potencia de diseño. La voy a poner aquí.
A ver, chequen todos ese dato. Este es mi segundo dato. Primer dato fue mi factor de servicio. Segundo dato fue mi potencia de diseño. Vayan viendo el ejercicio que ahí viene especificado y también les recomiendo que ustedes vayan haciendo sus anotaciones. ¿Ok? Bien. De esto, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok. Entonces, siguiente paso. Determinamos el tamaño de la cadena. ¿Ok? Entonces, para determinar el tamaño de la cadena, nos vamos un poquito más abajo. Nos vamos a esta gráfica. ¿Sí? Voy a hacerla aquí un poquito más pequeña para poder ver. Ahí está. Bien. Esta gráfica en la parte baja me especifica que yo debo indicar la velocidad de rotación del sprocket más pequeño. En este caso, el sprocket más pequeño es la entrada y ese va a girar a 900 RPM de acuerdo a mis datos. ¿Sí? Y en el lado izquierdo, en lo que es el eje Y, me dice la potencia de diseño para una hilera simple. Lo que ahorita nosotros tenemos, estos 60 HPs, son, si yo quisiera hacer un sistema de transmisión de cadena a través de una sola hilera. Si yo quisiera varias hileras, tengo aquí la tabla 4.5 que me hace una especificación del factor de diseño. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera colocar 2 hileras, esos 60 HPs los tendría que dividir entre 1.7. Y ese sería mi nuevo factor de diseño, pero con 2 hileras. Si yo quisiera 3 hileras, nuevamente, esos 60 HPs que calculamos, los tendría que dividir entre 2.5 y esa sería mi potencia de diseño con 3 hileras, y así, ¿no? Lo máximo que se manejan son 4 hileras. ¿Qué ventaja tenemos con incrementar el número de hileras? Vamos a utilizar cadena más pequeña, ¿sí? Porque en una hilera, si tenemos una cadena de paso 1, digamos, una cadenota, si yo lo hago de 4, a lo mejor tengo una cadena de paso 3/8, o sea, más chiquita. Simplemente voy a tener más hileras. Entonces, eso muchas veces depende del espacio que tengamos o del tipo de trabajo que se vaya a realizar. ¿Sí? Cuando tenemos poco espacio, lo recomendable es utilizar varias hileras. ¿Sí? Cuando la carga es muy alta, lo recomendable es utilizar cadenas gruesas, ¿no? Para una sola hilera. Entonces, nos vamos a ir aquí. Ahorita, como va a ser una sola hilera, la consideramos con 60 HPs. Entonces, voy aquí a proyectar para ver en dónde se cruza. ¿Sí? Si ustedes observan, voy a poner aquí donde está la línea. Aquí está. Dibujar. 900 HPs es esta línea, entonces me la voy a llevar aquí. Y la voy a proyectar, nada más me voy derecho. Ahí está. ¿Sí? Y 60 HPs vendría estando por aquí. Entonces, aquí sería 40, 50, 60. Por aquí. ¿En qué área nos cruzamos? ¿Sí ven la gráfica? ¿En qué área nos cruzamos? ¿Con cuál número caemos? Es correcto, ¿ya la vieron todos? Caemos en el área de 80. Entonces, nuestra cadena va a ser de tamaño número 80. Anótenlo, por favor. Cadena número 80. ¿Sí? Anoten ese dato. Esa es la cadena requerida si voy a trabajar a 900 RPM y a 60 HPs de potencia de diseño. ¿Sí? Ahora, si yo ya determiné el tamaño de la cadena, vamos a ver a qué paso de cadena corresponde. Entonces, nos vamos a la tablita que está más arriba, a la primera. Voy a hacerlo ya más grande. Y aquí observamos, ¿sí? Ah, no, mentira, es la cadena, una tabla que está más abajo, perdón. Nos vamos aquí a buscar hasta abajo estas tablitas, vean, aquí está. Aquí, esta es una cadena, aquí dice cadena número 40, entonces seguimos. Esta dice cadena número 60,
Y aquí está, cadena número 80. Una cadena número 80, su paso es de 1 pulgada. Anótenlo, por favor. ¿Sí? Su paso es de 1 pulgada. Es decir, aquí en el dibujito, aquí lo tenemos, aquí está, vean, la distancia que yo voy a tener aquí entre rodillo y rodillo va a ser de 1 pulgada. Esa es la cadena número 80. ¿Sí? En la mayoría, en la realidad, no se conocen las cadenas por sus números, se conocen por sus pasos. Si ustedes van a comprar una cadena, comúnmente llegan y piden, deme una cadena paso 1, o paso 1 pulgada, o de paso media, o de paso 1/4, no sé. Es raro que se maneje, deme una cadena del número 60, del número 80, del número 40, ¿no? O sea, por lo regular, siempre se maneja el paso, ¿no? Aunque también algunos obviamente manejan el número, o sea, cualquiera de los dos datos los pueden manejar. Pueden decir cadena número 80 o pueden decir cadena paso 1 pulgada, cualquiera de los dos. Bien, ya tenemos el siguiente dato. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, tenemos factor de servicio, ya lo encontramos, 1.5. Tenemos potencia de diseño, 60 HPs. Tenemos tamaño de la cadena, número 80. Y tenemos paso de la cadena, 1 pulgada. Siguiente paso, vamos a determinar el número de dientes del sprocket, o sea, del sprocket más pequeño. ¿Sí? Entonces, para ello nos vamos a la primera tabla. A esta que tenemos aquí. Hay que hacerla un poquito más pequeña. ¿Sí? Entonces, ahora vean. En el renglón superior dice paso de cadena. Nosotros estamos ahorita en paso 1. Entonces, yo voy a trabajar en esta columna que tengo aquí. En esta que tengo acá. ¿Sí? Paso 1. Y luego, del lado izquierdo, me dice velocidad del sprocket más pequeño. En este caso, el sprocket va a medir, en este caso, nuestros datos son 900 RPM, entonces me voy aquí. 900 RPM, y me recomienda que para el sprocket yo le coloque, o sea, uno de 22 dientes. A ver, chéquenlo, por favor. 22 dientes. Es un valor, es un dato comercial. Esta tabla son de datos comerciales, ¿eh? O sea, yo puedo mandar a fabricar mis sprockets si quiero, pero pues también lo recomendable es utilizar lo que hay en el mercado para no estar batallando y que todo sea más económico. Aquí esta tabla es de un fabricante, es American Chain, es un fabricante de cadenas, el que se utilizan, de las cadenas industriales que se utilizan también aquí en México. Entonces nos va siguiendo esas recomendaciones y nos va dando datos comerciales. Es lo bueno de tomar referencias con los fabricantes, porque te dan datos de elementos que sí existen, ¿no? Que uno se puede encontrar. Entonces yo puedo ir y donde venden todo este equipamiento industrial, yo puedo encontrar sprockets de 22 dientes. ¿Ok? Bueno, siguiente paso. Calculamos la relación de velocidad, el RB. Entonces, voy a ponerlo aquí. Mi RB es igual que lo que vimos el día de ayer. RB es igual, en este caso, a N minúscula 1 entre N minúscula 2. Y esto también va a ser igual, voy a pasarlo más para acá, a número de dientes del sprocket grande entre el número de dientes del sprocket pequeño. ¿Sí? Recuerden que N minúscula es velocidad en RPM, N mayúscula, en este caso, es número de dientes, ya sea para sprockets o para engranes. N2 es siempre el grande, o sea, el de salida. N1 es el de entrada o el pequeño. Entonces, en mis datos me dicen que mi entrada son 900 RPM y mi salida son 300. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, mi RB es de 3.0. A ver, verifíquenlo, por favor. Voy a ponerlo aquí. Mi RB es de 3.0. Sí, sería 900 entre 300. Permítanme un segundito, por favor.
Entonces, siguiendo la misma metodología, si N1, yo ya dije que son 22, ¿sí? Ahora tomando como referencia esta fórmula, si N1 vale 22 y mi RB es de 3, haciendo el cálculo, idealmente N2 debería ser igual a 66 dientes. ¿Sí? Eso sería mi ideal. Pero yo no sé si existen sprockets comerciales de 66 dientes. O sea, tengo la opción de mandarlo a fabricar. Pero muchas veces eso no es lo más viable. Entonces vamos a ver en las tablas si existe uno de 66 o si no vamos a seleccionar el más cercano. ¿Sí? Bueno, ¿de esto alguna duda, alguna pregunta? Ok. Me voy nuevamente a mi tabla hasta el final de mi cadena 80, número 80. Cadena, aquí está la cadena, las tablas de la cadena 40, de la cadena 60, aquí está de la cadena 80. Y aquí está del lado izquierdo, ¿sí? El número de dientes que se manejan por sprockets. Si ustedes observan, comercialmente para una cadena 80 se maneja hasta 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Hay hasta, desde el 11 hasta el 25, constante. Después viene 26, vean, ya no hay 27, 28, ya no hay 29, 30, 32, 35, 40 y 45. Entonces, si observan, a partir del 35, ya solamente se utilizan múltiplos de 5. Entonces, pónganlo aquí como una nota en la tabla. ¿Sí? A partir de 35 dientes, comercialmente solo existen múltiplos de 5. Eso nos quiere decir que una cadena, perdón, que un sprocket de 66 dientes comercialmente no existe. El que existe más cercano va a ser el de 65 dientes, porque de ahí el otro sería 70, entonces la diferencia sería demasiada. Entonces, nuestra propuesta para número de dientes de los sprockets, ¿sí? En este caso va a quedar que el sprocket pequeño, es decir, el N1 va a ser igual a 22 dientes y el N2 va a ser igual a 65 dientes. A ver, verifiquen eso, por favor. Díganme si hay alguna duda, alguna pregunta. No, profe, todo bien. Profe, pues una duda. ¿Y eso afecta solamente en el tiempo que va a dar las revoluciones o ese diente que le hace falta, en qué le afecta? En la velocidad. O sea, si yo quería que salieran 300 RPMs, a lo mejor la va a salir un poquito más. A lo mejor van a salir 301, 302, hay que hacer el cálculo, ¿no? Ah, ok, profe. Es el único que le va a afectar. O sea, relativamente, pues no, significativamente para estos diseños no nos afecta, ¿no? O sea, yo quiero 300 RPMs, eso sería mi ideal. Pero si en la realidad para este sistema me reducen o me salen 301 RPMs, 302 RPMs, 299 RPMs, en la realidad, pues eso no nos afecta nada significativamente. Por eso es que no se hacen sprockets de todo, ¿no? Nos tenemos que ajustar a lo que hay, haciendo esa consideración, que la variación pues va a ser mínima, ¿no? Que no nos afecta significativamente. Si en alguna situación, por ejemplo, en sistemas mecánicos de este tipo, la velocidad, esos 2, 3 RPMs no afectan realmente, ¿no? Pero cuando se requieren, por ejemplo, en sistemas de mucha precisión, ya en máquinas muy específicas, pues ya no se utilizan este tipo, ¿no? Se utilizan bandas dentadas, que ya son, esas sí ya son controladas, ¿no? Pero eso es otro rollo. Bueno, ¿de esto alguna duda, alguna pregunta hasta dónde vamos? Profe. Dale, siguiente. Profe, ¿Qué pasó? profe, una duda. Dime. ¿Y no se puede redondear ese número a 70? También, si quieres, también pasa. Pero la única diferencia es que ahora la diferencia de RPMs va a ser mayor, ¿no? Porque solamente el error, como dice el compañero, sería un diente. No error, la diferencia sería por un diente.
Si lo pasamos a 70, la diferencia sería por 4 dientes. ¿Lo puedes hacer? Sí, no pasa nada, ¿no? Simplemente vas a tener mayor diferencia en tus RPMs de salida. Si con uno me daban a lo mejor, con 65, a lo mejor en lugar de 300, me daban 299, 298, con el 70 a lo mejor me van a dar 295, 294. Es lo único que va a pasar. Si tú consideras que eso no afecta significativamente, pues también puedes tomar 70. Para que coincida lo mayor posible a lo que se está solicitando, pues siempre se selecciona el más cercano, ¿no? En este caso con múltiplos de 5. Bien, continuamos. Siguiente paso. Determinamos la longitud de la cadena, la longitud ideal. Entonces, aquí vamos a hacer un cálculo que tenemos aquí. Aquí hay unas fórmulas. Aquí está. Longitud de la cadena, ¿sí? Pero la longitud de la cadena la vamos a obtener en pasos de cadena. Por lo tanto, la distancia entre centros la tenemos que dar en pasos de cadena. Para ello tenemos ahí una fórmula que me dice, la voy a poner aquí, ¿sí? C en lo que es pasos va a ser igual, ¿sí? En este caso son 40 pulgadas, es lo que me están dando, entre el paso de la cadena. Es decir, C en pasos va a ser igual a 40 pulgadas entre, ¿cuál es mi paso de cadena? 1 pulgada. Por lo tanto, mi C en pasos va a ser igual a 40 pasos. A ver, verifiquen esto, por favor, y anótenlo. ¿Sí? Repito, aquí en la fórmula tenemos que darla, en esta fórmula tenemos que dar la distancia entre centros en pasos de cadena. Y para eso ya debemos saber qué paso tiene nuestra cadena o cuál fue la que seleccionamos. La longitud de la cadena se va a obtener en pasos. Y aquí el número de dientes del sprocket y el pequeño y el grande ya los tenemos. A ver, díganme, por favor, si eso está claro y si ya notaron esta fórmula, porque esa no viene muy clara en el ejemplo. Por eso se las puse aquí. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Bien. Entonces, Profe, todo bien. saquen su calculadora, jóvenes, y resuelvan esta fórmula, en donde C, el valor de C, en este caso es este 40, ¿eh? Aquí coincide que son 40 y 40, porque el paso es de una, pero si el paso, por ejemplo, hubiera sido una cadena diferente, por ejemplo, hubiera sido una cadena de paso media pulgada, o sea, más pequeña, mi C en pasos hubiera sido 20, porque sería 40 pulgadas entre media pulgada, no hubiera sido 80, perdón, porque es más pequeño. ¿Sí? Profe, ese 40 siempre está presente, ¿verdad? ¿En dónde? En el de pasos. En pasos. Esta, ahorita en mi fórmula, en la C. Ajá, por eso. Aquí pero y acá. El de 40 pasos, no confundirlo con el de 40 pulgadas. Porque aquí ya lo dividimos. Aquí coincide que son 40 y 40 porque el paso de mi cadena es 1 pulgada. Pero en esa fórmula siempre es 40. ¿Cuál 40? Ah, bueno, aquí se va a valer 40. Ahorita, ¿sí? No, en la cantidad de pasos. Por eso, ahorita en la fórmula vale 40, ahorita, no siempre. Porque depende de qué dato tengas aquí de entrada. Ahorita aquí el dato de entrada, si lo ves, nos decían 40 pasos, 40 pulgadas de C. Checa el problema. Nos están dando como 40. ¿Sí? ¿Ya lo viste? Ah, ya, profe. El problema nos dice C aproximadamente 40. Entonces, este 40 lo obtenemos de ahí. Si en algún momento tú no tienes ese dato, pues tú lo determinas con base en la regla que vimos al inicio, donde te recomienda que la cadena debe ser entre 30 y 50 pasos. Pues tú seleccionas un paso de ahí, ¿no? Dices, a lo mejor, yo quiero que la cadena quede lo más corta posible, pues seleccionas 30 pasos. Yo quiero que la cadena tenga holgura, seleccionas 40. Ya eso depende de tu criterio.
pero simplemente lo justificas. Si allá arriba el fabricante me da todo ese rango, pues yo lo puedo aprovechar, ¿no? Ahorita en este problema, este 40 pulgadas salió de qué es lo que se está solicitando. ¿Sí? Por eso lo estamos viendo. Cuando no se solicita, pues tú lo determinas. Yo pude haber dicho aquí, bueno, como no me están solicitando y yo quiero que la cadena quede corta, por ejemplo, 30 pasos, ya. Ese sería el valor que voy a sustituir en C. Bueno, hagan el cálculo y díganme, ¿cuánto vale L? Inclusive ustedes lo tienen ya ahí calculado, creo. 124.67. 124.67, pero ojo, estos siguen siendo pasos. Esa es la longitud de la cadena ideal para que yo tuviera 40 pulgadas de separación. Sí, o sea, yo tengo, la cadena no sé si la han visto, o alguien ya ha tenido la oportunidad. La cadena la venden en rollos. Entonces yo destiendo el rollo, cuento 40, en este caso voy a contar, aquí me dice 124.67, ahorita lo vamos a cambiar, porque yo no puedo tener 124.67 pasos o eslabones, si lo quieren llamar así, ¿no? Entonces, en la realidad, ¿cuál sería mi valor para L? De acuerdo a los criterios que vimos allá arriba. Allá arriba me decía un criterio sobre el número de pasos. ¿Cuál era para la longitud de la cadena? ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Qué decía para la longitud de la cadena? Yo, profe. A ver. La longitud de la cadena debe ser un múltiplo entre el paso y es recomendable tener un número impar de pasos, ¿no? Entonces, si aquí es el 124.67, ¿cuál es el impar más cercano? 125 pasos. Entonces, yo voy a agarrar mi cadena, voy a contar 125 eslabones y ahí es donde la voy a cortar para tener la cadena que yo requiero. Obviamente, eso no me va a dar 40 pulgadas. Entonces, vamos a ver cuánto me da en la realidad. ¿Sí? Entonces, para ello, ahora vamos a tener esta fórmula que está aquí abajo, distancia entre centros, en donde L, esta L que tengo aquí, yo la voy a sustituir por esta, la voy a sustituir por el de 125 pasos. ¿Sí? Y voy a encontrar un nuevo valor para C. Si lo hacen, vamos abreviándole. C va a ser igual, ahí me marca el PDF, a 39. No, verifiquen el cálculo, porque ese es otro. Hagan la ecuación, por favor. ¿Cuánto vale C? No es 39, ahí verifica, ahí corríjanlo, porque debe quedar un poquito más. Ese fue otro cálculo hecho. Como esos 125 pasos, va a quedar a más de 40 pulgadas. Hagan el cálculo y me lo dicen, por favor. A ver, en lo que hacen el cálculo, me salgo para tomar un pantallazo para la asistencia, porque aquí ya me va a cortar el tiempo. Tomo un pantallazo para la asistencia. Y me dicen cuánto sale.
¿Cuánto dio? ¿Cuánto da, jóvenes? Si no, se nos va a acabar la hora. Me queda menos de un minuto, ya saben, si nos corta nos volvemos a conectar ya para ir terminando esto, ¿no? Que la cadena va a estar en contacto con cada sprocket. Y ese espacio debe ser mayor a 120 grados. Si el espacio es menor, el riesgo que corre la cadena es que se brinquen los dientes porque está muy abierta. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer el cálculo simplemente para verificarlo. Entonces, en esta fórmula que ustedes tienen aquí, ¿sí? Me van a hacer el siguiente cálculo. D2 ya lo tenemos aquí. Aquí está. 20.69 pulgadas. D1 ya lo tenemos aquí. Y C lo acabábamos de calcular. ¿Cuánto nos había dado? Que dijimos 40.35 pulgadas. ¿Sí? C es igual a 40.35 pulgadas. ¿Sí? En toda esta fórmula, aquí lo dice, se da en pulgadas. Por eso es importante la distancia entre centros, convertirla. Por eso era importante que la viéramos. Sale, díganme cuánto vale el ángulo de contacto. .49 grados, que si lo ven, tranquilamente es mayor a 120 grados. Eso nos garantiza que nuestra cadena va a tener un buen agarre. Esos 120 grados se van a ir haciendo pequeños, o perdón dicho, esos 169.49 grados se van a ir haciendo pequeños conforme acerquemos los sprockets. ¿Sí? Por eso el fabricante nos dice que como mínimo 30 pasos de distancia. Si nosotros ya le bajamos de 30 pasos de distancia, como los sprockets se acercan, la cadena se empieza a abrir. Entonces el ángulo de contacto disminuye. Y si queda muy abierto, es decir, si queda menor a 120 grados, el riesgo que hay es que se empiecen a brincar dientes de la cadena, entonces se pierde agarre. ¿Sí? Por eso nos recomienda entre 30 y 50. Tampoco es recomendable una cadenota tan larga porque se va a colgar. Y al momento que se cuelga, pierde potencia. Y también afecta su vida útil. Entonces, por eso también el fabricante nos da un rango, para que nosotros tengamos espacio de maniobra. Bien. Resumen de diseño. ¿Qué es lo que propondríamos? Perfecto. Vamos a proponer, ¿sí?, una cadena del número 80, paso 1 pulgada. Ese sería el primer dato. Propuesta de diseño, cadena número 80, paso 1 pulgada. ¿Sí? Una hilera, porque ahorita manejamos solamente una hilera. ¿Ok? Luego, sprocket, ¿sí? Para cadena paso 80 hay que especificar el sprocket, obviamente tiene que ser especial para esa cadena. Entonces sería un sprocket para cadena paso 80, 22 dientes, diámetro de paso 7.02 pulgadas. Anoten eso, por favor. Sprocket para cadena paso 80, 22 dientes, diámetro de paso 7.02, una hilera, porque también puede haber sprockets con 2 hileras, 3 hileras, y eso depende de lo que nosotros hayamos especificado, ¿no? Siguiente. Sprocket para cadena paso 80, 65 dientes,
diámetro de paso 20.69 pulgadas, una hilera. ¿Sí? Esa sería la especificación para el sporket grande. Siguiente. Longitud de la cadena, 125 pasos. En otras palabras, 125 eslabones. ¿Sí? Distancia entre centros, 40.35 pulgadas. Esa sería la propuesta de diseño. A ver, verifiquen por favor si está claro. Y con eso terminamos la metodología de cálculo para sistemas de cadenas. Díganme si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas? De mi parte no, profe. Bueno, se les queda de tarea para este fin de semana lo siguiente. ¿Sí? Anótenlo, por favor. Vamos a realizar un diseño alterno de este mismo problema. ¿Sí? Sí. Ahorita, a ver, vean. Nosotros hicimos este cálculo considerando una hilera. Por eso quedó una cadena grandota, una de 1 pulgada. Me van a hacer ustedes el mismo cálculo, pero con 4 hileras. ¿Sí? Entonces, nada más les voy a dar el dato de inicio. ¿Sí? Van a realizar todo lo que vimos ahorita lo van a volver a hacer, pero van a insertar este dato. Para una hilera, la potencia de diseño nos dio 60 HP, si mal no recuerdo. ¿Sí fue eso? Sí, profe. Bueno, ustedes me lo van a hacer un sistema alterno con 4 hileras. Por lo tanto, la potencia de diseño que ustedes van a utilizar de aquí en adelante va a ser 60 HPs entre el factor de multiplicidad de hileras entre 3.3. ¿Cuánto me da esto? Háganlo, por favor. ¿Cuánto es 60 entre 3.3? ¿Cuánto? Ok. Este es su nuevo factor de diseño con el que van a trabajar de aquí en adelante. Y me repiten todo el procedimiento. La única diferencia es que ahora al final me van a poner sprockets de 4 hileras, ¿sí? Y 4 hileras de cadena. ¿Ok? Todo lo demás es lo mismo. Los mismos pasos que hicimos se van a realizar. Nada más que ahora su nueva potencia de diseño van a ser 18.8 HPs, porque eso es lo que debe aguantar cada hilera para que siendo 4 soporten tranquilamente 60 HPs. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Entonces, esa es su tarea del fin de semana. Este fin de semana no tenemos evidencia, entonces se les queda esta actividad que se las voy a preguntar la siguiente semana. 2, tienen que estudiar los problemas, el 1, 2 y 3 del EP7, que es todo sobre engranajes. ¿Sí? El 1 y el 2 son de cinemática. Son lo que debieron haber visto en mecanismos. Entonces se los puse ahí para que lo recuerden. ¿Cómo calcular el número de dientes? Hay 2 métodos. Uno se llama radicales y otro se llama factores. En el problema 1 se resuelve un ejemplo con radicales. En el ejemplo 2 se resuelve uno con factores. Y en el 3 se calcula el paso diametral. Entonces, esa es su tarea para estudiar a partir de hoy. Entonces, tienen que estudiar esos 3 problemas. 1, tienen que hacerme o resolverme este ejercicio con la nueva potencia de diseño. ¿Sí? Y aparte, el día de mañana voy a subir un cuestionario
el cual van a tener 2 semanas para responderlo, porque de ese cuestionario voy a hacer una evidencia. Y ese cuestionario es toda la parte de teoría de acoplamientos y todo lo que vamos a ver al final, ¿sí? Para que vayamos ganando tiempo. Entonces, de ese cuestionario les voy a dar 2 semanas para que lo vayan contestando. Son 20 preguntas, ustedes las van a ir contestando, y de ese cuestionario yo les voy a hacer una evidencia. ¿Ok? Entonces van a tener 2 semanas para estudiar eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Quedó claro la chamba que tienen? Ya ahorita les dejo el espacio de su tiempo para que ustedes se programen, ajusten sus tiempos y hagan las actividades. ¿Sí? A mí lo que me interesa es que las hagan. Entonces ya nada más ustedes ajusten. Les doy la flexibilidad, en este caso, del tiempo, para que los hagan con calma, ajusten sus tiempos, y el chiste es que realicen las actividades. Eso es lo que a mí me interesa, que las realicen. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, jóvenes, comentarios, algo extra. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Sí, profe. Este fin de semana no hay evidencia, Todo bien. descansamos un poco de eso porque los trancazos han estado buenos, pero de aquí a 8 días sí hay evidencia. ¿Sí? Entonces, su chamba es estudiar, jóvenes, ponerse a estudiar, y en la siguiente sesión de videoconferencia vemos las dudas que hayan salido o por correo. Ahorita me interesa que le apuren al trabajo para que yo vaya preparando todo lo demás. Bueno, entonces, si no hay dudas ni preguntas, jóvenes, déjenme tomar